Hoy es miércoles y hace una semana ocurrió una tragedia sin precedentes, los hechos registrados en el Colegio Americano del Noreste que conmocionaron a nuestro país. Hoy platicamos con el secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, Aurelio Nuño. La pregunta, ¿qué aprendimos de esta tragedia? Primero hemos aprendido que esto nos puede suceder. Era algo que nunca había sucedido en México, que veíamos que pasaba en Estados Unidos y que desafortunadamente nos llegó. También hemos aprendido, por lo mismo es un caso hasta ahora pues, que es aislado, que nuestras escuelas se conviven en términos generales de manera adecuada y positiva, pero que lo tenemos que reforzar. Y eso nos ha enseñado que algo que es parte central del nuevo modelo educativo, que es la introducción en el currículo de las habilidades socioemocionales, es más importante que nunca. ¿Qué quiere decir las habilidades socioemocionales? Que los niños aprendan a conocerse a sí mismos, aprendan a convivir con los demás, aprendan a estar bien consigo mismos, estar seguros de sí mismos y en ese entorno mejorar la convivencia escolar. Hemos aprendido también que tenemos que reforzar las medidas de seguridad para inhibir la entrada de armas a las escuelas y como país que cada vez tengamos menos acceso a las armas. Un incidente de estos, más allá del tema humano o psicológico, se da cuando desafortunadamente un niño o un joven puede tener acceso a un arma, como lo vimos, y por eso un programa como el de Mochila Segura no es la solución total, pero sin duda es eficaz para inhibir que entren armas. Sin duda los padres de familia desde casa tenemos mucho por hacer. Sin duda. Pero yo le pregunto a usted, en el ámbito federal y a partir de la reforma educativa que ya hemos platicado en ocasiones anteriores, ¿ustedes estarían entonces considerando, además del programa Mochila Segura, un replanteamiento, alguna estrategia adicional para evitar situaciones como las que ya vivimos hace una semana? Mira, yo insistiría en la importancia de estas habilidades socioemocionales como parte del currículo, es algo nuevo, es una innovación que va a ayudar a mejorar la convivencia en las escuelas. Por otro lado, reforzar Mochila Segura y lo que estamos viendo, porque esto depende de la realidad de cada estado, qué otra necesidad pueda existir en los estados para reforzar la seguridad. Y por último, el tema de las redes, fundamental, que desde el hogar, y aquí sí hay una responsabilidad muy importante de los padres de familia, ¿no? Se oriente a los niños en qué es lo que pueden ver, qué es lo que realmente importa en las redes y lo que no, y que esto quede reforzado sin duda alguna en las escuelas y la responsabilidad de todos, incluyendo la de los medios. Aquí hubo un medio en Monterrey que me parece de manera muy irresponsable subió las escenas a sus publicaciones de lo sucedido. Esto no es posible. Creo que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Sí la tiene la autoridad en hacer todo esto, la tienen de manera central los padres de familia, lo tienen los medios de comunicación. Sobre lo que ven los jóvenes, porque pues hasta donde entendemos todavía no estaría descartado que existan esa deep web, ¿no? Ese mundo alternativo, ese mundo subterráneo en las redes sociales, en las redes como la internet, pero pues la red alterna, ¿no? Y que esto es altamente nocivo, ¿no? Desde la Secretaría de Educación Pública se podría pensar en alguna estrategia para, otra vez, para erradicar esos problemas que se dan con las tecnologías. Mira, hay que decirlo de manera muy abierta. A ver, la policía cibernética está trabajando. Quien comete un delito dentro de las redes tiene que ser castigado. Pero las redes, que es el mundo que nos ha tocado vivir hoy, no es algo que se pueda controlar. ¿Qué sí es lo que podemos hacer? Orientar para tener un buen uso de ellas, para saber dónde hay violencia y no entrar, dónde se dicen mentiras, que eso sucede mucho en las redes, y cómo tener una formación integral de los niños y las niñas para que sepan que es parte del mundo en el que hay que lidiar, pero que tengan una mejor orientación para que eso pueda pasar. Repito, aquí el rol de la familia y de los padres es fundamental y que sin duda se tiene que complementar en la escuela. ¿Cómo le fue la reunión? Porque sé que no solamente fue el tema de la tragedia de hace una semana, hubo una reunión con un grupo importante de empresarios aquí en el estado de Nuevo León en temas relacionados con la educación. ¿Qué se concluyó? Bueno, se concluyó, estuve con empresarios que están involucrados en proyectos educativos, me dio mucho gusto ver cómo están cambiando la infraestructura de muchas escuelas, cómo están sumados al esquema de la reforma educativa, y la conclusión es seguir trabajando juntos, porque cuando se trabaja juntos la autoridad, la escuela, los padres, la sociedad civil y los empresarios, se logran resultados de transformación extraordinaria desde la educación y que juntos sigamos rompiendo paradigmas. Ahora quiero entrevistar al ex jefe de la oficina de la Presidencia de la República, ¿sí? O sea, Aurelio Nuño, pero hace varios años. ¿Alguna vez se imaginaron este escenario con Donald Trump? Yo creo que nadie se lo imaginaba.
Nadie en el mundo se imaginaba un cambio como el que se está viviendo. Es un cambio radical en el enfoque de la política exterior de los Estados Unidos, en la política comercial de los Estados Unidos, y en ese aspecto es un cambio para todo el mundo. Y tenemos que ser muy inteligentes y pragmáticos para poder sobrellevar de la mejor manera este cambio. El presidente lo ha dicho, la premisa es sí entrar a una negociación, pero una negociación bajo el principio de nuestra soberanía, bajo el principio de nuestras fortalezas, bajo el principio de nuestra dignidad y con la claridad de que tenemos objetivos muy claros, como que se mantenga el libre comercio, como que se incluya la responsabilidad que tienen los estadounidenses en el flujo de armas y de efectivo ilegal a México que tanto daño nos causa, y que también están muy claros los límites de lo que México no puede aceptar y permitir desde su fortaleza y desde su soberanía. Y concluyo con un tema en esto, porque lo decía, la importancia de la educación. Mientras mejor educación tengamos, más sólidos vamos a ser frente al exterior. Lo decía el otro día en una escuela, si tenemos una educación de calidad, y por eso la importancia de la reforma, del nuevo modelo educativo y de esta transformación, nadie, ni el hombre más poderoso del mundo va a poder frenar el progreso, las inversiones y el bienestar de México. Mientras más fuertes seamos al interior, y eso se logra con una buena educación, mejor frente podremos hacer a las coyunturas como esta u otras que a lo largo de la historia se nos van a presentar como nación. Año difícil, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, Sí, los temas económicos y el escenario exterior nos complica un poco el panorama, ¿sí? Bueno, es un año de retos, pero también lleno de optimismo porque estoy convencido de que los vamos a poder superar, de que México tiene una tradición histórica, una cultura, unos valores, el capital humano y una claridad, como lo marcó el presidente, una claridad de qué queremos y qué no podemos aceptar, que seguramente vamos a llegar a un muy buen resultado para nuestro país. Pues platicamos entonces con el secretario de Educación Pública,